Hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Real Madrid mete menos goles sin Kylian Mbappé que con Kylian Mbappé? Eso es una realidad estadística que no podemos obviar. ¿Cuáles son los movimientos de Mbappé? ¿Con quién se relaciona mejor? ¿Con un 9 fijo, jugando en banda, jugando de delantero centro, jugando incluso en banda derecha? Acordaros, ganó un mundial así, jugando en banda derecha con la selección brasileña. Vamos a analizarlo todo desde el principio para ver qué soluciones puede encontrar, en este caso, Álvaro Arbeloa, para sacar el mayor rendimiento a Kylian Mbappé en lo que queda de temporada y en los años venideros, y también al equipo entero del Real Madrid. Que recordemos, y el Madrid lo sabe muy bien, y Florentino lo sabe muy bien, tener los mejores jugadores del mundo no significa tener el mejor equipo del mundo. Así que vamos a analizarlo todo bien. Hay cosas muy curiosas y ya te digo, es un vídeo apasionante. A la gente que le guste la táctica, que le guste, vale, esto le va a encantar. Fijaros, como siempre digo, Cristian Neto, vamos a reaccionar a este vídeo. ¿Por qué Mbappé rompió la táctica del Real Madrid? ¿De acuerdo? Suscribiros, dale like, porque de verdad que merece mucho la pena este vídeo. Y nosotros arrancamos. 2022, Kylian Mbappé publica una misteriosa historia en Instagram con el hashtag PivotGang. Se sentía infiltrado dentro del sistema del Paris Saint-Germain. 3 años más tarde, el problema ha vuelto, pero esta vez no afecta directamente a Mbappé, sino al Real Madrid. Aunque Mbappé se sale y marca más goles que nadie, el Madrid marca menos que antes. Y lo más Eso es un problema. Hasta aquí lo tenemos todo claro. Eso es un problema. El Madrid o cualquier equipo, no puede marcar menos goles en general con una estrella, o sea, con un máximo goleador, con un Kylian Mbappé o un Harry Kane o un Lewandowski. Me da igual el equipo que sea. No puede marcar menos. Algo está fallando. inquietante es que el PSG marca más sin él. El Madrid olvidó una gran lección de la BBC y de las superestrellas en el fútbol, porque Kylian no es un jugador cualquiera, es precisamente una superestrella. La creación de una superestrella. Vamos a ver su inicio y cómo se movía qué es lo que necesitaba para explotar y para rendir en el equipo. En la temporada 2016-2017, Kylian Mbappé realizó su carta de presentación al mundo del fútbol con un rendimiento estelar en el Mónaco. Falcao era la referencia en el ataque, un 9 más posicional, mientras Mbappé destacó por ser un delantero mucho más móvil. Tenía libertad para atacar por izquierda o por derecha y romper el espacio con su brutal punta de velocidad. Su impacto fue tremendo, sobre todo en Champions League. En total, acumuló 26 goles y dio 8 asistencias durante aquel año. Ya era uno de los talentos Primera temporada del Mónaco con un 9. Un 9 de área, su mejor versión. Seguimos más viendo. codiciados del mundo, hasta tal punto de que en verano de 2017 el Paris Saint-Germain acordó su traspaso por 180 millones de euros. Los franceses habían creado un proyecto en base a la figura de Neymar, por lo que Mbappé y Cavani fueron los socios del brasileño en una delantera de ensueño. En aquel tridente ofensivo, el rol del francés fue claramente actuar como extremo derecho con mucha llegada al área. Por otra parte, mirad cómo Neymar tenía mucha más influencia por todo el campo, era el líder del equipo. Mbappé ofreció un gran rendimiento durante su temporada debut en París. En el Mundial de Rusia de 2018, el pequeño Lotin fue el extremo derecho titular de la selección francesa. Allí causó sensación por su velocidad vertiginosa y su capacidad letal de cara a puerta. Con 4 goles durante el torneo, Mbappé fue elegido mejor jugador joven. En tan solo un año había pasado de ser una promesa a una realidad absoluta. En la siguiente temporada, el Paris Saint-Germain cambió de rumbo con la llegada de Thomas Tuchel. Estamos hablando que juega de extremo derecha, y no pasa nada. En el Madrid parece que si lo pone de extremo derecha lo mata. Bueno, pues su carrera la empezó de extremo derecha y los números no son malos, Como entrenador. Desde la llegada del técnico alemán, Mbappé dejó de actuar como un extremo derecho puro y comenzó a acercarse mucho más al área. En varias ocasiones, Tuchel alineó un 4-2-2-2 con Di María y Neymar jugando detrás de los dos delanteros, Cavani y Mbappé. Como veis, el cambio respecto a la temporada anterior fue muy significativo. Su influencia fue más amplia y se inclinó. Pero seguía teniendo un 9 de referencia. En este caso era Cavani.
y no hacia el otro lado del ataque. Al aparecer por zonas más determinantes, Mbappé aumentó sus cifras hasta los 39 goles y 13 asistencias en tan solo 43 partidos. Fue un salto de calidad tremendo. El delantero francés ya era a todos los efectos una estrella mundial, y eso empezó a generar sus primeros conflictos con el entrenador. Mbappé se mostró visiblemente descontento cuando Thomas Tuchel decidía sustituirlo. A pesar de estos rifirrafes, el Paris Saint-Germain consiguió llegar a la final de Champions con una táctica algo distinta. Neymar actuó la mayor parte del tiempo por dentro, como director de orquesta del equipo, mientras que Mbappé caía de forma constante a la banda izquierda buscando explotar su velocidad al espacio. Aunque el ataque generó desequilibrio, el Bayern de Múnich se impuso por 1-0 en aquella final. Con la llegada de Pochettino al banquillo parisino, Kylian alcanzó la mejor cuota goleadora de su carrera hasta aquel momento. Neymar creaba y Mbappé ejecutaba. Pero existía una clara e importante diferencia cuando jugaba con Neymar y sin él. Cuando coincidían en el campo, Kylian jugaba en una posición de delantero más fija. Sin embargo, cuando Neymar no estaba disponible, Mbappé actuaba como principal líder del ataque. Caía mucho más a la zona de creación, a la sala. Podía participar más, podía romper líneas más, tenía más recorrido, más espacio que jugando únicamente de 9. Ya habéis visto, en este caso, cuando está jugando Neymar, lo que tenía es ese enganche, ese todocampista, digamos, ese Neymar que jugaba donde le daba la gana, los dos extremos, Di María y Deche, y después estaba Mbappé jugando de 9. Claro, menos espacio, más remate, menos espacio. De máquinas del Paris Saint-Germain. En una eliminatoria de Champions League ante el Barcelona, Mbappé jugó con absoluta libertad y fue dueño y señor del equipo con una actuación memorable. Marcó un hat-trick, generó 4 grandes ocasiones de gol y completó 10 regates con éxito de los 11 que intentó. Estuvo totalmente incontrolable. Con el paso del tiempo, Mbappé se hizo definitivamente con el liderazgo del equipo. El pequeño Lotín evolucionó al gran Lotín, en un auténtico todoterreno ofensivo. Su influencia en la creación de juego aumentó de forma muy significativa. Generó 21 asistencias en el global de la temporada. Meses más tarde, la estrella francesa protagonizó una actuación excelsa en el Mundial de Qatar, pero a pesar de sus esfuerzos, Francia no pudo revalidar el título de campeón mundial. En Francia, Mbappé se sentía el rey, pero en el Paris Saint-Germain su situación había cambiado. No se sentía cómodo con el nuevo rol que tenía dentro de la delantera, algo que, como veremos más adelante, tiene mucho que ver con el actual Real Madrid. El conjunto dirigido por Galtier terminó rompiéndose definitivamente. Es por esto que en verano de 2000... Habéis visto la foto y lo hemos dicho al principio del vídeo, y Florentino lo sabe muy bien. O sea, tener los mejores jugadores no implica ni mucho menos tener el mejor equipo. Tenían a Messi, tenían a Neymar. Sí que es verdad que no estaban en los mejores momentos. Y después tenían a Mbappé. Sí que es verdad que no estaban en el mejor momento, pero los demás jugadores tampoco eran cojos, ¿eh? Estamos hablando del PSG, que gastaba dinero, pero sin mirar, sin mirar. Imaginad lo que cobraban a esos tíos. Y estos no tienen fair play ni tienen nada, ¿eh? Esto hace lo que les da la gana. Bueno, pues no consiguieron nada. Nada. 2023, el Paris Saint-Germain decidió dar un giro de timón en su planificación deportiva. Incorporaron a Luis Enrique no solo como entrenador, sino como líder del nuevo proyecto. Luis Enrique elogió en varias ocasiones el talento de su futbolista y comentó que tenía libertad absoluta para moverse por todo el ataque, aunque su entrenador le pedía ser un líder también en lo defensivo. En un encuentro ante el Reims, el francés marcó un hat-trick, pero Luis Enrique no estaba del todo contento. Happy with Kylian today. Je suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui. But I think he can help the team match in a different way. Lo cierto es que los Una cosa que tiene que estar clara, Luis Enrique tiene los cojones cuadrados, eso lo sabemos de siempre, incluso ya sabéis, se la jugó con Messi, aunque creo que en esa ocasión no le salió del todo bien. Pero tenía razón, le pide a Kylian Mbappé más, y ahora vamos a ver unas declaraciones que son muy impactantes, ya lo veréis. datos defensivos de Kylian eran bastante pobres en comparación a otros delanteros. Al finalizar aquella temporada, Kylian dio por finalizada su etapa en la capital francesa. Después de muchos años de espera, el Real Madrid anunció oficialmente su fichaje en junio de 2024. Ante la atenta mirada de 80.000 personas, el Santiago Bernabéu fue testigo de la llegada de un nuevo galáctico. Parecían contar con el arma definitiva para dominar el fútbol durante los próximos años. No obstante, después de tanto tiempo, el Real Madrid ya no era el mismo. Estamos hablando de un Mbappé que explota al principio en banda derecha, extremo derecho, tanto en el Mónaco como en el PSG después, tanto en el Mundial, ¿de acuerdo? Llega Tuche y lo pone
lo cambia de lado, lo pone a la izquierda y con Pochettino juega más de delantero centro porque está de Neymar detrás, ¿vale? Neymar tampoco podía hacerse la carrera que se pegaba porque ha tenido muchas lesiones, etcétera, etcétera, no estaba en su mejor momento. Lo retrasan un poquito para que sea el que lleve la batuta en toda esa parte del ataque. Y a Kylian lo ponen más arriba. Y ahí es cuando empiezan los problemas con Kylian. A partir de ahí sale y llega al Madrid. Vamos a ver qué pasa aquí. La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid en 2018 marcó un antes y un después, pero tras una etapa de transición el Madrid volvió a lo más alto. Carlo Ancelotti volvió al equipo en verano de 2021. A partir de ahí, Vinicius Jr. explotó definitivamente como uno de los extremos más destructivos del fútbol mundial. El brasileño dio un salto de nivel espectacular de cara a puerta. Para ello, su conexión con Karim Benzema fue absolutamente determinante. El francés reunía una combinación única entre las cualidades de un 9 y un 10, y durante esa temporada mostró un nivel simplemente soberbio. Su tendencia a desplazarse hacia la banda izquierda para asociarse con Vinicius fue clave, y ese entendimiento constante entre ambos se convirtió en el principal motor del éxito ofensivo del equipo. En aquella Champions League, Benzema anotó 15 goles. Por otro lado, Vinicius fue el máximo asistente y el que más ocasiones de gol creó en la competición. De este modo, la temporada 2021-2022 se cerró con un histórico doblete de Liga y Champions. Karim Benzema ganó el Balón de Oro ese mismo año. A sus 34 años alcanzó su mejor nivel como líder indiscutible del ataque del Real Madrid. No obstante, en verano de 2023 ese Benzema y aparte goleador, eso era una locura de jugador, una locura de jugador. ¿Cómo cogió la rienda? Después de que yo fuera Cristiano, se echó a Real Madrid entero la espalda y dijo, no os preocupéis que aquí estoy yo. Fue una locura, una locura. Karim Benzema puso rumbo a Arabia Saudí. Su salida no fue una más. Benzema era el líder del ataque desde la salida de Cristiano Ronaldo, y era muy difícil encontrarle un sustituto no solo por sus goles, sino por su capacidad de creación de juego. Ese mismo verano ficharon a Jude Bellingham por una cifra cercana a 130 millones de euros incluyendo variables. También incorporaron a José Lumato, procedente del Español, como una solución más específica dentro del área. Ancelotti debía resolver este nuevo rompecabezas, y pronto se comenzó a vislumbrar algo nuevo en el esquema. El italiano apostó por una delantera con Vinicius y Rodrigo como principales delanteros y Bellingham por detrás como una especie de falso 9. Aquí realmente lo que se rumoreaba en España era que estaba hecho el fichaje de Kylian Mbappé y Ancelotti, preveyendo eso, empezó a jugar con un sistema para poder acoplar tanto a Bellingham como a Mbappé, porque la idea era Vinicius, Mbappé y Bellingham por detrás. No Rodrigo. Rodrigo fue por las circunstancias. O eso se rumoreaba, después pasaron muchas cosas, ¿no? Gracias a ello, el impacto del inglés fue brutal desde el primer día. Jude Bellingham sorprendía constantemente a las defensas rivales, irrumpiendo con potencia desde segunda línea, aprovechando que el carril central del ataque quedaba libre para atacar. El Madrid pasó de tener a Karim Benzema como núcleo de la delantera a formar una mucho más móvil y mucho más impredecible en sus movimientos. No contar con un 9 fijo significó que las defensas rivales no tenían una marca clara, y esto resultaba muy difícil de defender. Cualquiera de los tres de arriba tenía la capacidad para desmarcarse al espacio libre. Otra de las características clave de esta delantera era su tendencia a caer hacia el costado izquierdo. Era muy habitual ver a Bellingham y Vinicius asociarse con frecuencia. La amenaza ofensiva que producía Vinicius Jr. provocaba que el rival acumulara más jugadores en ese costado. A ver, también digo, aquí está hablando Cristian, y sí es cierto que combinaban muy bien cuando combinaban, pero también es verdad que muchísimas veces lo que hacían es apelotonarse todos allí y perder balones, También hay que ser claro y sincero y en este canal lo somos. Lo que liberaba a otros compañeros. Por ejemplo, en el tercer gol del Madrid ante el City, Fede Valverde llega desde atrás por el otro lado, después de que el brasileño atrajera la atención de los defensores. En el global de aquella temporada, Bellingham anotó 23 goles y dio 13 pases de gol, mientras Vinicius marcó 24 en tan solo 39 partidos, su mejor cifra con el Real Madrid hasta el momento. Todo esto hay que sumarle el factor Joselu como revulsivo. El canterano del Madrid fue determinante en ese rol de suplente, marcó 18 goles a lo largo. Y no solo eso, nos enfrentamos al Valle dentro de poco. Todos sabemos lo que supuso Joselu en esos partidos de eliminatoria contra el Bayern Múnich.
Eso estará siempre en la memoria de un madridista, siempre. Del año, 2 de ellos ante el Bayern, que clasificaron al equipo a la final de Wembley. El Madrid volvió a ser campeón de Europa. En el global de la temporada solo perdieron 2 partidos, los 2 frente al Atlético de Madrid. Fueron campeones de liga con 95 puntos, una de las mejores puntuaciones de la historia de la competición. A partir de ahí, en verano de 2024 se produjeron movimientos clave para el futuro del club. El Real Madrid firmó a Kylian Mbappé. Los deseos tanto del club como del jugador de unir sus caminos resultaron inevitables. Su llegada significaba añadir una estrella mundial a una delantera que parecía perfectamente equilibrada, aunque si alguien había demostrado tener la capacidad para hacerlos funcionar, ese era Carlo Ancelotti. Sin embargo, también se produjeron salidas determinantes. Toni Kroos se retiró del fútbol tras un último año espectacular, probablemente uno de los mejores de toda su carrera. Su capacidad. Yo, con cariño lo digo, a lo mejor hay gente que no está de acuerdo, pero eso supuso o ha supuesto más problemas encontrar un sustituto de Kroos a esa marcha que sinceramente o sea, es más importante que la llegada de Kylian Mbappé. Para superar líneas de presión, dar pausa y oxigenar el juego eran elementos clave en la fase con balón del Real Madrid. Aún así, el club decidió no incorporar a ningún centrocampista. Además, el equipo se quedó sin su desatascador. También es verdad que no lo había. Ahora parece que Vitinha, pero Vitinha, por ejemplo, está en el PSG y se rumorea, está, por ejemplo, Thiago Pitart, que os aconsejo que os metáis también reaccionando a ese vídeo, lo tenéis en el canal, bucear un poquito por ahí, si no, suscribiros, así os saldrá la publicación. Tiene pinta, pero claro, tiene 18 años, viene de la cantera y le falta recorrido. Pero no hay tantos jugadores como Kroos, si es que hay alguno, para que pueda sustituir a un Kroos, a un Kroos que tú puedes ser muy bueno en otro equipo, pero después lo tienes que hacer en el Real Madrid. Es decir, ese Kroos, ese jugador que en el Real Madrid es capaz de hacer lo que hacía Kroos, no en otro equipo. Particular con la marcha de Joselu. Según el propio jugador, esto no gustó nada a Carleto, que quería seguir contando con él. Nada más arrancar la temporada, el Madrid de los Galácticos 2.0 levantó su primer título tras ganar al Atalanta con gol de Kylian Mbappé. Pero después de aquello, el comienzo de Kylian en el Madrid no fue nada fácil. Después de fallar un penalti contra el Athletic de Bilbao, él mismo comentó que fue su punto más bajo. Sin embargo, durante la segunda mitad de la temporada, el francés mejoró notablemente su rendimiento. En total, registró 43 goles y 5 asistencias durante su primer año como madridista. La temporada 2025-2026, Mbappé irrumpió definitivamente como el líder ofensivo del Real Madrid. Sus cifras son un escándalo, pero detrás de su éxito individual existe una gran incógnita que afecta al rendimiento colectivo, algo que precisamente ya había ocurrido en París. El impacto de Kylian Mbappé en el Real Madrid es espectacular, pero desde su llegada los demás jugadores de ataque han bajado su rendimiento. Pero, ¿qué tiene que ver con Mbappé? Como vimos anteriormente, los 3 delanteros del Madrid tienden a aparecer por el lado izquierdo del campo. ¿Dónde venía jugando Kylian? ¿Cuál es la posición natural de Kylian? En principio en la banda izquierda, donde se siente más cómodo. En el 9 se siente como el pívot, ya lo habéis visto en la publicación al principio, y en banda derecha, en cuanto pudo, salió de ahí. La zona favorita de Mbappé es justamente esa, así que se le añade un cuarto jugador a esta ecuación. Al acumular tantos jugadores en ese sector, el equipo se vuelve más predecible. También Vinicius Jr. queda menos aislado para encarar en situaciones de 1 contra 1, que es donde realmente marca la diferencia. En la derrota por 1-0 ante el Liverpool en Anfield, ocurrió exactamente eso. El Madrid tuvo el balón, pero le faltó profundidad y amenaza real. Como muestra el mapa de disparos, todos llegaron desde el sector izquierdo, evidenciando una clara falta de equilibrio ofensivo. Y esto tiene que ver directamente con la compatibilidad de Vinicius Jr. y Mbappé dentro del campo. Ambos influyen principalmente desde la misma zona, parten desde la izquierda y atacan hacia adentro. Es decir, la zona que antes era propiedad exclusiva de Vinicius Jr. ahora tiene que compartirla. Aunque esto no quiere decir que sean incompatibles, ya que hemos visto partidos que se han beneficiado, pero en todos ellos se ha producido el mismo patrón. Mbappé permaneció más fijo en la posición
posición de 9 sin caer tanto a banda. Desde esa posición estira las defensas rivales, atrae su atención y permite liberar al brasileño, que recibe más aislado en banda. La victoria por 2-1 ante el FC Barcelona en Liga fue un claro ejemplo. Vinicius fue un dolor de cabeza constante y Mbappé apareció para ejecutar con brillantez. Pero precisamente aquí es donde todo conecta con un episodio que marcó un antes y un después en el Paris Saint-Germain. Con la llegada del Mr. Galtier, el equipo cambió su habitual 4-3-3 a un 3-4-3. En aquel sistema se dio libertad creativa a Neymar y Messi, mientras la función principal de Mbappé era fijar a los centrales, estirar la defensa y abrir los espacios para los otros dos. Hasta que tras un partido contra el Benfica, Mbappé publicó: Yo me acuerdo en ese año, gracias a estirar la defensa y que los que estaban detrás eran buenísimos, le daban los goles para que las empujase. Messi y Neymar se hincharon de darle la asistencia a Mbappé para que solo tuviera que empujarlo. Eso se tenía que desmarcar un poquito. Y con la velocidad que tiene, con un buen balón, y Messi y Neymar tienen calidad suficiente, le metían los balones hasta sin mirar. una historia en Instagram con el hashtag PivotGang, un mensaje que luego borró. Y Mbappé no quería ser un 9, quería ser suscriptor de Cristian Nieto. Por eso fue corriendo. Antes, en una concentración con Francia, ya había declarado que se sentía mucho más cómodo con su selección porque tenía un 9 fijo como Olivier Giroud, mientras que en el Paris Saint-Germain le pedían fijar a los centrales constantemente. En Francia, Cavani, ¿cuál era el otro al principio? No me acuerdo. Estaba Cavani. Siempre con un 9 se ha sentido más cómodo. Y él libre. Digamos lo que hacía Neymar. El trabajo que hacía Neymar es el que quiere hacer él. Como si estuviese jugando infiltrado en un rol que no era el suyo. Mbappé no estaba equivocado. Su mejor versión aparece cuando tiene un 9 posicional que le permite liberarse y dominar el ecosistema ofensivo, como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022, donde capitaneó a Francia partiendo desde la izquierda, pero con libertad absoluta para moverse por todo el frente de ataque. Ese es el Mbappé que él mismo quiere ser. This type of player who play with the ball, connected with the game, but esa es la clave. Con balón conectado. Eso es clave. Él quiere participar en el juego. De hecho, en el Madrid lo vemos mucho, como cae a banda, incluso a zonas de creación cuando no toca balón, porque él necesita tocar balón. Necesita tocar balón. also can play without the ball, create some movement without the ball. That's this type of complete player I want to be. El asunto es que en el Real Madrid las circunstancias son distintas. El ecosistema de ataque no puede sacar el mismo beneficio a todas las estrellas por igual. El ejemplo más ilustrativo es el de Karim Benzema, que durante años sacrificó su brillo individual para potenciar a Cristiano Ronaldo. Y cuando el portugués... Es literal. O sea, Karim Benzema jugaba, y además, él lo decía, jugaba para Cristiano Ronaldo. Jugaba para Cristiano Ronaldo y además él lo tenía muy claro. Decía, yo nunca voy a llegar a las cifras de Cristiano Ronaldo, nunca en la vida. Y Cristiano Ronaldo haciendo de mí, haciendo de Benzema, no va a hacer que yo, Benzema, consiga las cifras de Cristiano Ronaldo. Pero, yo haciendo de Benzema, Benzema haciendo de Benzema, va a conseguir que Cristiano Ronaldo haga los números que hacía, que son esos 50, 60 goles por temporada. Pero al revés no. Y para quitarse el sombrero con Benzema, pensando en el Real Madrid por encima de él mismo, decidió dar, entre comillas, un paso atrás por el bien del equipo, jugar para Cristiano, para que Cristiano pudiera hacer los números que hacía. Él era una exhibición jugando al fútbol espectacular. Y de hecho, a tal nivel que cuando se fue Cristiano Ronaldo, Benzema empezó a meter goles y dijo, vale, ahora tengo que hacer goles también. Y así hizo los goles, seguía jugando y haciendo jugar a todos los demás de la parte de arriba del ataque, terminando por ganar un Balón de Oro. Eso es lo que tienen que entender muchos o algunos jugadores del Real Madrid. se fue, vimos de lo que era realmente capaz. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no... Esto es clave, escucha esto. Esta es la clave. Vimos de lo que era realmente capaz. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Ese año que controló todas sin Kylian Mbappé, fue campeón de la Champions. Y el PSG marcó más goles que con Kylian Mbappé.
Luis Enrique lo entendió perfectamente en París. Perdió a su mayor estrella, pero el rendimiento colectivo mejoró. Incluso aumentaron sus cifras goleadoras. El Real Madrid, en cambio, no marca más goles que antes de la llegada de Mbappé. Y aquí está la clave de todo. El problema surge cuando el sistema comienza a girar en torno a muchas estrellas. Todas no pueden brillar por igual y comienzan las fricciones. Y el fútbol moderno nos está demostrando que no se gana acumulando talento. Hoy más que nunca es una batalla de 11 contra 11, en la que el talento individual puede decidir noches, pero el equipo es el que levanta los títulos. Literal, que es así y bueno, pues vamos a ver si este Real Madrid debería fichar un 9. Tiene un 9 en la cantera que es Gonzalo, que a mí personalmente me encanta Gonzalo. Y que Kylian Mbappé pueda jugar por detrás con más libertad, pero claro, también está Bellingham, también está Vinicius igual no se ve tanto problema jugando en banda izquierda, pero él un poco la posición de Bellingham. Tenemos también a Güler, hay varios jugadores ahí donde va a ser difícil encajarlo todo. Vamos a ver cómo lo hace, en este caso Álvaro Arbeloa. Y bueno, esperemos que tengan suerte y que podamos ganar la Champions. Nos vemos, suscríbete.